Vale. Tengo los altavoces a tope. Luego se escucha muy bajito. Vale. Y aquí, pues lo tengo todo a tope. Bueno, pues perfecto. Pues voy a pasaros un... ¿Qué he hecho? Aquí está. Vale, voy a pasaros un... con el que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir haciendo cálculos sobre las tablas dinámicas. Recuerda que lo último que hemos hecho con las tablas dinámicas son grupos, y además de los grupos, ¿dónde está ofimática 10? Aquí. Además de los grupos empezamos a hacer cálculos predeterminados con mostrar valores como... Hoy necesito... Aquí, ejemplo, tabla dinámica. No le veía. Cuadro de archivo, ¿vale? Bueno, de todas formas, así le damos un minutín a Lina. Esto es lo que te comentaba hace un momentito, ¿vale? Voy otra vez a tablas dinámicas. Y aquí, ves, os he incorporado este grupo de actividades, ¿vale? Que son dos actividades de agrupar y mostrar valores como, ¿vale? Que tiene que ver con los porcentajes, con la diferencia, con lo que estuvimos viendo en el último, por si los queréis hacer, ¿de acuerdo? En uno, si no recuerdo mal, tiene que ver con los porcentajes de fila, pero una fila, perdón, una fila principal, y luego sobre una o columna principal y columna total, y el otro tiene que ver con lo que sería un cálculo predeterminado distinto, que es la diferencia de cómo los datos de un año a otro, calcular el incremento que se va dando. Pero bueno, son dos ejemplos más para trabajar un poquito más lo que es los valores, mostrar valores como, con esos cálculos predeterminados. Bueno, pues vamos a coger nuestra hoja de Excel y, si te parece, vamos a importar los datos de ejemplo tabla dinámica. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? Perdona, Julio. Muy bien. No, esa de tipo texto, las demás me han salido todas muy bien. Vale, perfecto. Pues vamos a terminar con los cálculos, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro tipo de cálculos que se pueden hacer en las tablas dinámicas. Son los campos calculados. Los vamos a ver de una forma a nivel de introducción, ¿de acuerdo? Y luego lo que veremos será los filtros, los segmentos que se llaman en las tablas dinámicas. Y eso es un poco el objetivo de la clase de hoy. ¿Para qué? Para que puedas hacer lo que sería las tablas dinámicas 6, 7 y 8, que son las de actividades 2, las siguientes. La actividad 6, la actividad 7 y la actividad 8. Bueno, pues vamos a importar esos datos. Si te lo importa como tabla, lo dejas como tabla, ya sabemos que nos viene fenomenal. Vale. Ahora falto yo. Ofimática 10. Bueno, recuerda que según importamos, te lo habrá importado como datos viaje. Está ejemplo tabla. Te lo habrá importado ya como tabla, ¿verdad? Me lo he importado como tabla. Pues cámbiale el nombre, recuérdalo. Sí. Vale, yo estoy haciendo el proceso de la versión 2013, que cambia un poquito. ¿Vale? Bueno. ¿Y qué nombre le ponemos a esto?
Pues yo, lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, lista datos. Yo, como todo lo empiezo por lista, soy así de simple, pues yo lo llamo lista datos. Que a mí se me nombra normalmente como el nombre del archivo. Me imagino que a todos, ¿no? No, no necesariamente. A mí se me nombra como tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4 y es un No, rollo. a mí me lo... Pues entonces te pone un nombre muy largo, ¿no? A mí mi versión me lo nombra, por ejemplo, ejemplo tabla, la llamada. Vale. Bueno, de todas formas no pasa nada por tener controlado el nombre y de alguna manera poder definirle tú y tenerle más controlado y más presente. Y a la misma tabla la puedo llamar de dos nombres, ¿no? ¿Cómo que dos nombres? No, no sé, me suena rarísimo eso. No sé a qué te refieres. Sí, pues si le doy a rangos, por ejemplo, Pero al fíjate, cuadradito que sale donde puedes nombrarlas tú. mira, si miras mi pantalla, verás que si yo ahora esto le nombro, le pongo un nombre, le voy a poner datos a seca, ¿vale? Bueno, es más, rango datos, en lugar de lista, rango datos, ¿vale? Fíjate, cuando yo me voy a el administrador de nombres me aparecen los dos. Pero mira qué distinto es el icono de uno y de otro. En lista datos me aparece como tabla, mientras que en rango datos me aparece como una etiqueta que le he puesto yo a ese rango. ¿De acuerdo? Entonces, la manera de trabajar de un nombre de rango y de otro rango es distinta. Recuerda que, por ejemplo, si nosotros queremos sacar el subtotal, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos sacar el subtotal de... Hola Lina, buenos días. Si queremos sacar el subtotal... Mira Lina, perdona, mientras termino aclarándole una pequeña duda a Julio, tienes el fichero ejemplo tablas dinámicas en cuadro de archivo para que te le descargues y le importes a una hoja de Excel, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, perfecto, pues mientras termino. Te decía Julio que es distinto porque si yo, por ejemplo, aquí utilizo subtotales, ¿vale? Voy a ponerle algo que valga, que es contar, para que me cuente todas las celdas porque he seleccionado todo. Fíjate que yo aquí escribo rango y me aparece el rango de datos, ¿vale? Sí. Perfecto, me va a contar todas las celdas que hay ahí. Pero por el contrario, si yo utilizo, por emplear subtotales, ¿vale? De contar, que es el 3, punto y coma, y elijo lista, ves que yo puedo elegir lista de datos y el resultado es el mismo. Debería salir... bueno, me ha quitado las 6 de arriba, ¿vale? Lista datos, los encabezados no me los ha tenido en cuenta, ¿vale? Pues mira, otra diferencia que yo no había puntualizado. Pero termino porque la lista, este rango, punto y coma, otra vez lo mismo. Si yo pongo lista de datos y pongo corchete, yo ahora puedo elegir el subrango, cosa que en el otro no podía hacer. Y entonces yo llego aquí y le digo, pues de ingreso, ¿verdad? Cierro el corchete, cierro el paréntesis de subtotales, le doy al intro y me contaría solo ingreso, ¿vale? La diferencia, pues lo que acabas un poco de ver aquí. En lista de datos puedo trabajar con subrangos, lista de datos no me coge el encabezado y el rango de datos me lo cogería todo. Entonces, bueno, si la estructura de datos está organizada en filas y columnas, quizás es más interesante convertirlo en tabla y trabajar con esta forma, sobre todo la de abajo, ¿no? Con esta forma, con estos nombres de rango. ¿Vale?
Lina, cuando nos digas que tienes el fichero importado, pues empezamos. Vale, estoy en ello. Tranquila. Vale. Bueno. Por otro lado, bueno, la información que tenemos aquí, ¿de acuerdo? La información que tenemos aquí es una multinacional, ¿de acuerdo? Se dedica a la fabricación de chips. Y esos chips fabrica 3 modelos de chips, no fabrica nada más, ¿eh? Pero tiene factorías en Canadá, Estados Unidos y Francia. Bien, cuando nosotros trabajamos digamos, a ver, estos datos, Lina, ¿lo tienes? Ya está. Vale, ¿lo has convertido en tabla? Ya estoy. Perfecto, una máquina, sois una máquina. Y ya con los otros, con el programa que tenemos, ya se transforma automáticamente. Perfecto, pues cámbiale el nombre a la tabla y en lugar de que te la llame tabla 1 o ejemplo tablas dinámicas, llámale pues lo que tú quieras para tenerlo controlado. Recuerda que es lo que yo hago de nombrar a todo como lista. Vale. Vale. Vale, pues mirad, primera cuestión. Hemos importado los datos, lo hemos convertido y fijaos, el 1454 que yo tengo aquí es la diferencia. A ver, los datos que aparecen aquí es, os decía, una multinacional que se dedica a a fabricar chips, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede es que ellos han hecho un presupuesto para cada uno de los países, para cada uno de los chips, para cada uno de los meses, más o menos, por resumir, y han pensado que han hecho un presupuesto y han dicho, vamos a obtener 5.454 dólares. ¿Vale? De tal manera que luego la realidad es que solo han conseguido 4.000, con lo que hay un desvío, que es el ingreso menos el presupuesto, ¿vale? Una variación que él llama. ¿Entendéis un poco la idea? ¿Vale, Lina? Entonces, los datos, Sí. cuando los hemos importado, en Excel, cuando importamos datos, no vamos a decir que nunca se puede hacer esto que os he dicho, pero no me importa fórmulas, me está importando datos. Quiere decir que si yo este 4.000 le convierto en 6.000, a la variación le da lo mismo. ¿Lo veis? A la variación le da exactamente igual, no cambia. ¿Por qué? Porque esto no es una fórmula, es un valor absoluto. Entonces, lo que vais a hacer es cambiarlo por una fórmula. La fórmula es ingreso menos presupuesto. Venga, cambiarlo. Ingreso menos presupuesto. Vale, ya lo tengo. Vale. ¿Habéis visto? A ver si quieren no se queda colgado. Vale, venga. Para que no os confundáis. Vale. ¿Habéis visto que al hacerlo, si lo hago en modo señalar, que sería ingreso, veis que me pone el subrango de la lista que hayáis creado? ¿Vale? Menos presupuesto. A ver, vamos a ver una cosa. A ver si... Menos... Oh.
rollo esto. A ver, aquí. Igual a ingreso menos presupuesto. Vale, ya está. Fijaos, primero, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, esto debería, no sé si os lo ha hecho, pero os lo debería haber pasado a todas las celdas. A mí no me lo ha hecho, pero a vosotros os debería haberla pasado a todas las celdas sin necesidad de copiar. ¿Es así o no es así? A mí no. Pues yo la verdad es que no he hecho. Yo lo he hecho a mano. O sea, ¿Has puesto E4 menos F4? no, he hecho lo que tú, lo mismo. Lo que pasa es que luego en el primero ya he cogido la esquinita y he arrastrado hacia abajo. Ah, vale, vale. Venga, pues doble clic aquí en la esquinita o arrastrar para que os lo copie, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, de tal manera que si yo ahora le planto aquí un 6000, pues la cifra me cambia, que es un poco la idea, ¿de acuerdo? Vale, pero fijaos cómo lo hemos hecho, ¿no? Ingreso menos presupuesto. Si yo esta misma fórmula la hiciera fuera de la tabla, fijaos lo que va a suceder. Ingreso, fíjate, ya no me pone solo entre corchetes la palabra ingreso, sino que me pone el rango al que pertenece y el subrango con el que está trabajando. ¿Lo veis? Ingreso menos presupuesto. ¿Veis que hace referencia? Lo voy a hacer más grande, ahora lo voy a hacer más grande para que lo veáis mejor. ¿Vale? No te pases. Aquí. ¿Veis que nos ha puesto ingreso menos presupuesto? Y eso es un poco la diferencia que hay de trabajar con rangos dentro de la propia lista de datos, que así la he llamado yo, y trabajar con ingresos fuera de la lista de datos. Si trabajo fuera tengo que ponerle lista de datos, y si trabajo dentro no es necesario. Simplemente con ingreso presupuesto valdría. La arroba, bueno, pues la arroba, sin más explicaciones, os digo que se puede poner o se puede quitar. Lo veis que la acabo de quitar y no hay ningún problema. Todo funciona perfectamente. Así que no os preocupéis por la arroba, porque en cualquier caso puedo hacerla desaparecer. ¿Vale? Y no pasa nada en la fórmula. El resultado es el mismo. ¿Vale? Tiene otras connotaciones un poco más, pero para no liarnos, de momento, lo importante que si estoy dentro de la tabla, me aparece el subrango sin más, y si estoy fuera de la tabla, tengo que ponerle el nombre de la tabla y entre corchetes el rango con el que quiero trabajar. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez que hemos visto esto, necesito que me hagáis una tabla dinámica en la que me salgan los ingresos, los presupuestos y la variación agrupada por meses. El total de ingresos, total de presupuestos y la desviación total agrupada por meses, desglosada por meses. Venga. Vale. Total de ingresos, total de presupuestos y total de variación desglosada o detallada por meses.
Bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Lo tenéis? La voy a ir creando Sí, yo. ya lo tengo, José. Vale, pues la voy a ir creando yo. Lista datos, importante, en una hoja nueva, perfecto. Y aquí quiero el total de presupuesto, que me sume presupuesto, el total de ingresos, que me sume los ingresos, el total de la desviación o variación que se ha producido. Y ahora lo que hacemos aquí es detallarlo por meses. Como no hay que, me aparece el campo mes, no necesito trabajarle, no necesito agruparle, no necesito nada, pues directamente esta es mi tabla. ¿De acuerdo? Bueno. Vale. ¿Lo tenemos, Julio? Sí. Bueno, pues mirad. Yo quiero saber el porcentaje de desviación que se ha producido respecto al presupuesto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, para sacar los porcentajes, recordéis que es la parte por el todo. Es decir, tengo que coger el 4.297 y dividirle entre el B4. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos hacer, me voy a venir aquí, me voy a separar un poquito, luego veréis por qué, pero yo lo voy a hacer aquí, ¿vale? Y voy a poner aquí porcentaje de ¿vale? Porcentaje de variación. Bueno, y lo que tengo que hacer es coger y el 4.297 dividirle entre el 91.831. Y yo sabría qué porcentaje corresponde, en qué porcentaje se ha desviado el presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, lo hago, pero si utilizo el modo señalar, ya nos pasó, fijaos, si utilizo el modo señalar y le digo que quiero la parte que es suma de var, me pone la función importar datos dinámicos, suma de var, $a, mesener, madre mía, esto es una pasada, ¿me explico? No me vale. Entonces, en estos casos, cuidado con el modo señalar, cuando estamos trabajando con una tabla dinámica y queremos usar datos fuera, hay que hacerlo de una manera especial. Nosotros ahora, de momento, por simplificar, vamos a decirle que es D4 dividido entre B4. Lo hago con celdas, como lo hemos hecho siempre. Le decimos que es un formato de porcentaje, a ver si se abre, lo cambiamos a formato porcentaje, con 2 decimales, me vale, y tengo un 4,68. Lo copio hasta abajo, ¿sí? No vimos una fórmula que te sacaba una columna también como con porcentaje. No sé. O sea, no podías poner, por ejemplo, una columna al lado de suma de variación dentro de la tabla dinámica, digo, que lo pusiera como en porcentaje. Sí, eso es lo que vamos a hacer, pero quería que vierais cómo lo... Ese es el objetivo. Primero lo vamos a ver. Sí, te entiendo. Mira, primero lo vamos a ver fuera, porque yo lo que quería que vierais es que cuando yo lo hago fuera, fíjate, Julio, cuando yo lo hago fuera, si quito, por ejemplo, digo enero, febrero, marzo y abril, no quiero datos. Fíjate cómo aquí me sigue buscando los datos en las celdas C13, B13, B14, B15, entonces 0 dividido entre 0, pues me da este error que es división por 0, ¿vale? Entonces, si utilizo las tablas dinámicas fuera de la tabla dinámica no es ningún problema, salvo que la tabla dinámica empiece a cambiar. Si cambia, o la reordeno, o cambio cualquier cosa, esas celdas me cambiarían, ¿vale? Es decir, que en este caso, si yo, por ejemplo, le quito el filtro y decidiera ordenar en lugar de enero, febrero, marzo, vale, pues empiezo a ordenar, me cambian los valores de aquí, ¿de acuerdo? Con lo que hay que tener especial cuidado. ¿Vale? Y entonces hay veces que me viene muy bien que me cambien y hay veces que no. Pero sobre todo, lo más importante, si yo empiezo a jugar con los meses, es decir, hago que la tabla dinámica sea dinámica y empiece a ser más corta o más larga en función de lo que necesite, todo esto se va al traste. ¿De acuerdo? ¿Cómo hay que solucionarlo? Vamos a coger y es
borrar filtro de meses. ¿Cómo hay que solucionarlo? Metiendo lo que sería el cálculo dentro de la tabla dinámica. ¿De acuerdo? Eso sí es lo que vamos a hacer. Que el otro día lo intentamos, pero nos dio, no sé si lo llegamos a intentar, no sé si fue en este grupo o en el otro. A última hora y no funcionó bien. Bueno, entonces, en cualquier caso, os voy a dar 2 minutos para que hagáis esta misma operación que he hecho yo fuera de la tabla dinámica. ¿De acuerdo? Fuera de la tabla dinámica. Venga, hacerme esa que es la variación dividido entre el presupuesto. Variación dividido entre el presupuesto. Pues a mí no me sale, José. ¿No te sale? Vale, vamos a verlo. No me sale valor, no. Pues déjame verlo y te ayudo. Vamos a verlo. Venga, sería E4, no, E5, S5. Ahí lo tienes. Cámbiale formato a porcentaje. Aquí. Vale, ya lo tienes. Lo copias si quieres para abajo y no habrá problema. Bueno. Mira, yo creo que es entre C5, ¿no? Es que yo tengo al revés puesto. Sí, lo tiene al revés. Ella tiene primero ingreso y luego presupuesto. Ah, vale, guay. Sí. Es que yo creía que era como el mío, digo, joder, yo creo que he hecho... No, o sea, también me ha pasado a mí también. Vale, pues vamos a meter ese... Yo voy a cambiar la tabla. A ver. Si lo cambias en la tabla, ahora todo el cálculo se va al traste. Vale, entonces no lo cambio. ¿Entiendes? Porque él sigue haciendo referencia a B5 y tú lo tienes en C5 o al contrario y al final es un lío. Por eso decía que trabajar con datos fuera de la tabla dinámica, luego aprenderemos y perfeccionaremos esta técnica. Pero trabajar con datos, extraer datos, sacar datos de la tabla dinámica tiene sus peculiaridades. Hay que aprender a hacerlo, ¿vale? Entonces, de momento lo hemos hecho de una forma muy rudimentaria. Tan rudimentaria que nos puede dar 1000 problemas. Y de hecho nos está surgiendo algún que otro problema que por cierto a mí me viene fenomenal. ¿Vale? Que os surjan ese tipo de inquietudes. Bueno, pues vamos a ver cómo hacer esto de forma apropiada. La manera de hacerlo es generar un campo calculado dentro de la propia tabla dinámica. Nos vamos a analizar y aquí tenemos
campos, elementos y conjuntos. Dentro de él tengo campo calculado y aquí es donde vamos a trabajar ese campo calculado. Me olvido de esa columna H, no la quiero ni ver, y le pongo nombre. Por ejemplo, le puedo llamar porcentaje de variación, ¿vale? Y le voy a escribir aquí la fórmula. La fórmula que yo le escriba aquí puede ser la que yo quiera, pero vamos a coger, en este caso es el presupuesto dividido entre la variación, ¿de acuerdo? Le damos, bueno, a sumar, aquí es a sumar, sería añadir, agregar, lo que pasa es que a la traducción le han puesto sumar, sería añadir, porque al darle a sumar me va a aparecer un nuevo campo que es porcentaje de var, ¿de acuerdo? Le doy a aceptar y veréis como en el panel de la derecha, se me ha vuelto a colocar esto aquí, ya me aparece la opción de var y me lo pone aquí abajo, que le puedo quitar, puedo hacer con él un poco lo que yo quiera. Es un campo más, ¿de acuerdo? Antes lo hemos hecho al revés, José. Dime. Antes lo hemos hecho al revés. O sea, variación entre presupuesto. Sí, lo he hecho mal. De hecho, vamos a corregirlo. Campos, elementos, campo calculado. Mira, para editarlo, lo único que tenemos que hacer es recuperar el campo que hemos creado y cambiarlo. ¿Vale? Bueno. Puedo escribirlo o puedo seleccionarlo de aquí abajo con un doble clic. ¿Vale? Bueno, ahora le damos a todo esto formato de porcentaje y debería... porcentaje, aquí está. Y debería coincidir con la columna que tenemos al lado, ¿de acuerdo? Vale, pues en esa columna, la diferencia ahora, que si yo decido quitar algún mes porque no me interesa, el método externo fallaría, el método interno funcionaría sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Hemos entendido un poco cómo funcionan? Sí, ¿no dejas hacerlo? A ver, porque... Claro, claro, venga. Hacedlo y ahora os pongo... ¿Puedes repetir, José, por favor? Mira, nos colocamos en la tabla dinámica y en analizar, en el grupo de cálculos tengo campos, elementos y conjuntos. Campo calculado y ahí vamos a crear, yo primero voy a hacer una cosa, voy a eliminarle para poderle empezar. Entonces, voy a darle a aceptar y voy a volver a entrar. Entro en campo calculado y le digo, ¿cuál va a ser el nombre? Pues el que yo quiera. Variación, porcentaje. ¿Y cuál va a ser la fórmula? Pues la fórmula va a ser variación, que antes lo he escrito mal, dividido entre el presupuesto. Puedo escribirlo, hacer clic, lo que yo necesite. Le damos a aceptar y ya tengo un nuevo campo que es el total de la variación, que es lo mismo que teníamos aquí. Me voy a inicio, le digo que es porcentaje y ya lo tengo exactamente igual. ¿Lo tenéis? Sí, José, ya lo tengo. Vale, perfecto. Bueno, pues mirad. Hay un elemento importante que tenemos que vigilar en todo esto, ¿de acuerdo? Cuando yo voy a hacer un campo calculado, dentro de la tabla dinámica,
Lo que tengo que preguntarme es si necesito hacerle dentro o fuera de la tabla. ¿A qué me refiero? Fijaos, nosotros hemos sacado el porcentaje de desviación, es decir, de enero, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido sumar todo lo que era la variación que se ha producido, el número, y lo hemos dividido entre la suma del presupuesto, ¿vale? Es decir, en enero, para sacar ese cálculo que hemos hecho, hemos dividido la suma de la variación entre la suma del presupuesto. Quiere decir que primero hemos necesitado totalizar, es decir, emplear los datos que me da el grupo de valores, y en segundo paso, calcular. ¿Vale? Puede parecer de perogrullo, pero fijaos, ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer este cálculo antes de totalizar y veréis cómo el resultado es totalmente distinto. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros para calcular enero, primero vamos a coger, ¿vale? Vamos a coger en nuestra lista de datos y primero vamos a decirle que coja la variación, lo divida entre el presupuesto y luego lo que vamos a hacer es la tabla dinámica, es decir, vamos a totalizar, es decir, trabajar con la parte de valores. ¿Entendéis un poco la idea? Hemos utilizado esta primera forma. Hemos sumado la variación, hemos sumado el presupuesto, hemos hecho el cálculo, es decir, primero hemos totalizado, primero hemos sumado y luego hemos calculado. Aquí primero lo que vamos a hacer es primero calcular y luego totalizar, ¿vale? Estamos dando la vuelta a lo que sería, es decir, primero vamos a calcular y segundo vamos a totalizar. Vamos a hacerlo al revés, ¿vale? Y veréis que el resultado es totalmente distinto. Vamos aquí, me vengo a la hoja 1, creo una nueva columna y le digo porcentaje, vamos a llamarlo porcentaje de variación. Le voy a poner el nombre completo, ¿vale? Y le digo que es igual, como ya sabemos hacerlo, que es variación dividido entre presupuesto. Le doy al intro y esta vez sí que me lo ha hecho todo. Selecciono, le digo que el formato es porcentaje y en principio tendría ahí la desviación que se ha producido en cada uno de los asientos que tuvimos, en cada uno de las predicciones que se hizo en el pasado, ¿de acuerdo? Y tenemos esa desviación, vale. Si yo ahora me voy a la tabla dinámica, dime. Que lo estábamos haciendo antes en ingresos, ¿no? No, variación con presupuesto. Déjame que lo compruebe, pero me parece que es presupuesto, ¿no? D4 dividido entre B4. Variación dividido entre presupuesto. Vale, bueno, no tiene más importancia, lo puedes hacer sobre el ingreso, eso es algo que se puede... Lo que me interesa en sí es el concepto, la fórmula, ¿vale? Enero no te daba 4,91 antes. 4,68 me da. 4,68. Sí, me sigue dando. ¿Cuánto te estaba dando? ¿Eh? Ahora no, ahora me está dando menos 26,66, pero porque es enero, del chip 1, de Estados Unidos, de... ¿Me explico? Vale, no está sumado. No, ahora lo que tengo que hacer es, y si queréis lo voy a hacer sobre la misma hoja, es decir, sobre la tabla dinámica, yo ahora llego aquí y le digo, vale, me vas a incorporar, ¿de acuerdo? Como le tengo que dar a actualizar porque si no, no me aparecen los campos y tengo variación y le digo, ala, pues colócame también la variación. Planto aquí la variación, a ver si me deja, ahí. Y aquí me sale.
Claro, y además si le doy el formato porcentaje, esto es una barbaridad. Veis que me sale un 1429,96. ¿Vale? Pues eso es que eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque realmente lo que él ha hecho ha sido coger los meses de enero, ahí lo tenemos, y sumarlo, que es lo que yo le he pedido. Me lo suma y me da 1429, pero yo sumar esos porcentajes no tiene mucho sentido. ¿Entendéis la idea? Es decir, volviendo a lo que os decía antes, primero, en este caso hemos totalizado, primero hemos necesitado totalizar y luego calcular. Cuando en este caso, para este cálculo en concreto, primero calculamos y luego totalizamos, ¡puf! El resultado es totalmente descabellado, ¿vale? Así que cuidado, porque hay veces que hay que venir por aquí y hay veces que hay que hacerlo en la tabla, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué, y hay veces que es indiferente hacerlo por un sitio o por otro, porque no tiene más misterio, ¿vale? Tiene más misterio, tiene sentido cuando estoy, a ver si lo coloco otra vez, cuando estoy sumando y dividiendo, estoy mezclando operaciones de distinto nivel. Ahí tengo que tener especial cuidado para saber si primero lo tengo que hacer de una forma o de otra. ¿Entendéis un poco la idea de lo que serían esos campos calculados? Sí, más o menos. Sí, más o menos, sí. Bueno. Vamos a... Bueno. Entiendo sobre todo muy bien la primera parte. La segunda, no sé, no la he pillado del todo. La segunda es simplemente ver cómo si yo... vamos a ver si lo explico de otra forma y lo entendemos un poco mejor. Cuando yo me pongo a hacer cálculo... Que tú primero hagas todo el cálculo y luego quieras sacar, pero la primera no sé. O sea, como si quieres ver los porcentajes por, no sé, por otro tipo de... no por mes completo, sino por, no sé. Bueno, en la primera queda claro que lo que hacemos es de la suma de presupuesto, trabajamos con la suma de presupuesto y con la suma de variación. Eso queda claro, ¿no? Y como la suma de variación y la suma de presupuesto, ¿cómo las consigo? Sí. Pues las consigo con una tabla dinámica, ¿vale? Pues si primero tengo que conseguir estos datos, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer en estos casos es crear un campo calculado. Por el contrario, si yo, no es el caso, pero si yo necesitara, ahora probamos otro ejemplo sobre esto, si yo no necesitara hacerlo sobre los totales, pues podría hacer el cálculo fuera de las tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Puedo hacer el cálculo en origen, ¿de acuerdo? Puedo hacer el cálculo en origen. Vamos a ver, déjame pensar y os pongo un ejemplo a ver si así lo entendéis, lo entendemos un poquito mejor, ¿vale? Me voy a cargar esta variación, así no, que ya os he dicho que así no se hace, y voy y lo hago yo. Eliminar la columna de la tabla, PUC. Cuando me vengo a la tabla dinámica, analizo, actualizo y ya no la tengo, ¿vale? Vale, lo que necesitamos ahora es... Vamos a ver que os busco un ejemplo que nos sea útil. Y en el que haya diferencias. Bueno, las diferencias salen sobre todo con los porcentajes, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, vamos a ver un caso en el que creo que daría igual. No lo tengo probado, pero mirad. Imaginaos que lo que me están pidiendo aquí es un concepto que yo voy a llamar comisión. Es decir, se trata de que sobre los ingresos hay una comisión de un 1,5%, ¿de acuerdo? Que
esa comisión va a ir a los distintos comerciales, pero la empresa destina el 1,5% de los ingresos a esa comisión. Vale. Pues entonces crearme un campo calculado para lo que sería calcular esa comisión del 1,5% sobre los ingresos. Dentro de la tabla dinámica, ¿eh? Vamos a hacerlo dentro de la tabla dinámica. Ingreso por el 1%. Sería ingresos por el 1,5%, sí, Lina, eso es. Vale. Vale. Vale, pues yo lo haría, campos calculados, y le llamo comisión. Le voy a poner comisión 1. Y aquí le digo que es los ingresos por el 1,5%. Añadir y aceptar. Eso sería la comisión. Esa sería la comisión. ¿Vale? ¿Ha salido las mismas cifras, más o menos? Bueno, más o menos no, deberían salir las mismas. Que la he tenido que corregir porque al principio había puesto el 1%. Pero ya la tienes, ¿no? Lina, ¿qué tal? Es que yo lo estaba haciendo manual, no estaba haciéndolo con el, no estaba insertando el campo calculado. No, utiliza el campo... Entonces era suma de ingresos por el 1.5. Vale. Cuando me digas que lo tienes, continúo. Va. Vale, mientras, si quieres, Julio, calcula la comisión sobre cada uno de estos ingresos. Es decir, crea una nueva, aquí otra comisión, yo le voy a llamar comisión 2. Calcúlate la comisión de estos ingresos, de cada uno de ellos. Lina, ¿algún problema? Sé que he hecho mal porque mira, a ti te sale 1.313,01, a mí me sale 131.301. O sea, Vale. no sé qué he hecho mal. ¿Has puesto 1,5% o 1,5? He puesto, a ver, sí, 1,5%,
te vas a, te vas a, cuando quieras modificar un campo calculado que ya lo tengas, te vas a analizar, campos calculados, en la misma pantalla en la que los creas, pero pinchas aquí en la flechita y eliges sobre el que quieres trabajar. Te vuelve a salir y lo corriges o verificas que todo está bien. Pues he puesto... Pues no me sale. Espérate que lo voy a ver. Vale. Mira, lo estoy viendo aquí. No, aquí arriba, pincha donde pone campo 1, suma de comisión. Y es ingreso, Comisión. es igual, no te preocupes. Pero es ingreso por 1,5%. Ah, ya está, no, lo tienes bien. Dale a aceptar o cerrar lo que quieras si le quieres corregir lo de comisión. No, es que ahora te ha creado dos campos. ¿Lo ves? Vale, borro este entonces. No, ojo, espera. No, pero no le borres de ahí. Vete a elementos y campos y conjuntos, no dejes cosas. Eso simplemente que te cambió el formato y te lo cambió en formato, te lo ha puesto en formato porcentaje. Pincha ahí y elige el que tenías mal escrito. No, la flechita para desplegarlo. Ahora tendrás dos, uno que pondrá comosión y ese le eliminas. ¿Vale? Para que no te vaya quedando restos de él, porque si no, ¿vale? Bueno, y a mí me salía Vale, José, gracias. 1300, sí, nos ha salido lo mismo. ¿Vale? Venga. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Vale, pues entonces, yo había pedido a Julio que hiciera algo parecido. Es decir, que cogiera y calculara ahí lo que serían los ingresos por el 1%. Lo he hecho, pero por el 1,5. 1,5% será, ¿no? Sí, claro, el 1,5%. Sí, sí. O sea, por 0,015. Lo hago yo. ¿Vale? Bueno, pues cuando lo tengas, si te vas a la tabla dinámica y sumas comisión 2, verás que el resultado es el mismo. No tengo que dar a actualizar ni nada. Sí, para que te aparezca comisión 2, si no, no te aparece. Vale, a ver. Comisión 2. Sumar. Sí. Vale. Lo único que me ha dado la opción de reemplazarlos y le he dicho que sí y entonces se me han quitado el origen. Pero bueno. Claro, por eso yo los llamaba comisión 1, comisión 2. Me imagino que es por eso, por lo que te ha pasado. Pero es lo mismo que suma de comisiones. Vale, lo voy a... Lina, ¿sabes lo que estás... ¿Por dónde andas? Pues les escucho, pero bueno, a ver, estoy un poquito perdido. Es que como estoy aquí con el niño también. A ver. Tienes La que... comisión es el ingreso por el 1,5%. Estoy haciendo la tabla dinámica, ¿no? Sí, pero ahora te tienes que venir a los datos, fuera de la tabla dinámica y hacer el mismo cálculo. Sí. Eso estoy haciendo, sí. ¿Vale? Bueno, déjame ver, Julio, mientras, qué era lo que tú me comentabas.
cuéntame. ¿Está bien? La primera suma de comisiones es como la hemos hecho anteriormente. Y la de suma de comisiones 2, primero, la había hecho aquí Muy bien. Pues es esta, pero es que no... ¿La he traído mal aquí o algo? Porque esta no es. ¿Cómo que no es? Bueno, que aquí me hace la suma, ¿no? Claro. Claro. No te ha pasado antes también conmigo. Es decir, no te fíes de ese número del 60, ¿vale? Fíjate de la suma de todos los datos de enero. Ya, que está... Claro, aquí ya me lo hace todo sumado, claro. Claro. ¿Vale? ¿Ves que en este caso daría un poco igual si primero calculamos y luego totalizamos, o primero totalizamos y luego calculamos? ¿Me explico? Da exactamente igual. No habría mayor diferencia. Es decir, que aquí, que es en la parte cristalina, cogeríamos y sería ingreso por 1,5%. ¿De acuerdo? Por ciento. ¿Vale? Para todo. Y voy aquí y le ajusto los decimales. ¿Tengo decimales en los...? No, pues nada, pues no se lo pongo. Comisión 2. Me vengo a la tabla dinámica. Voy a quitar esto de aquí, que si no, no se ve. Actualizo la tabla dinámica. Me aparece un campo más que es comisión 2. Y cuando arrastro comisión 2 a donde corresponde, me sale exactamente igual. Porque lo mismo me da una cosa que otra, ¿vale? Bueno, lo que quiero decir con esto, lo que quiero que veáis con esto es que no siempre que tengamos que hacer un cálculo hay que recurrir a campos calculados en la tabla dinámica. Hay veces que los podemos hacer en origen. ¿De acuerdo? Vale. Lina, ¿cómo lo llevas? Sí, tengo todo eso. Lo único que pasa es que en la tabla que nosotros decimos, o sea, no en la tabla dinámica principal, sino en la otra, no tengo comisión número 2. Eso no sé cómo hacerlo. Aquí en los datos tienes comisión 2. No, tengo como comisión, pero me salen esos resultados. Eso sí lo tengo hecho. En la otra, que tú dices ahí comisión 2. ¿Esto cómo se hace? ¿Lo mismo o qué? A ver, espera. Vamos a ver y que nos ayude. Yo creo que tiene que actualizar. A ver, ¿a qué te refieres? Porque puede ser actualizar o puede ser que hayas puesto el mismo nombre a todo y cada cosa salga. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo. Venga, entonces tienes suma de comisión. ¿Qué campos tienes aquí? No veo tus campos, me tienes que mostrar. Haz clic. No veo tus datos aquí. No me refiero a eso. Vete a la tabla dinámica con la que estás trabajando. Esa, ¿vale? Y necesito, aquí en análisis de tabla dinámica, necesito que muestres la lista de campos. Eso es. Pues si no, no lo veo bien. ¿Vale? Si bajas un poquito aquí, pues lo vemos todo. Y ahí tienes suma de porcentaje y suma de... Vale, vamos a revisar campos y elementos y conjuntos. Pinchamos, ¿ves? La has llamado suma de comisión. Vale, bueno. Es igual, está bien, no te preocupes. Por eso te sale suma de comisión, porque es que tú la has llamado suma. Entonces está bien. Entonces, como creo que es lo que dice Julio, que con actualizar va a ser suficiente. Dale a actualizar. Ahí tienes ahora otra cosa que se llama... Dios mío, vemos a la hoja... ¿Dónde tienen los datos? ¿En la hoja 2? Comisión sería. Sí, pero lo que no sé es por qué... Ah, pero tú le has llamado aquí porcentaje de comisión y no es porcentaje. Quítale ese porcentaje. Es comisión a secas. Para no confundirnos, ¿sabes? Da igual porque él te lo ha admitido,
Vete a la tabla, actualiza. Tienes que actualizar, si no, no funciona. No, análisis de tabla. Y ahí tienes a actualizar, efectivamente. Vale, y ahora ya si quieres arrastra la comisión donde tú quieras. Aquí mismo en valores, ¿no? Vale, ya tienes ahí, ves, suma de comisión y suma de comisión. Vale, pues ya lo tienes. Y las cifras son las mismas. ¿Vale? Vale, pues En unos casos, repaso rápido. ¿Vale? En unos casos, primero, en este caso, primero hemos totalizado y luego hemos sumado la comisión, y en este otro caso, primero hemos calculado la comisión y luego la hemos sumado. Bueno, pues en este caso no es mayor problema, ¿vale? En este caso nos daría igual hacerlo de una manera o de otra. Entonces, siempre que valoréis hacer un campo calculado de este tipo dentro de una tabla dinámica, lo más importante, esto es como el paso cero, por decirlo de alguna manera, valorar si necesariamente le tengo que hacer en la tabla dinámica, porque me lo puedo llevar a los datos, crear una columna en datos y a partir de ahí totalizar. ¿De acuerdo? Hemos visto dos ejemplos. Un caso en el que no me queda más remedio que hacerlo sobre la suma de variación dividida entre la suma de presupuesto, que es esta columna, y otro caso en la que es la suma de ingresos por el 1,5% y me da lo mismo hacerlo dentro de la tabla o fuera de la tabla dinámica. ¿Vale? Bueno, a partir de aquí me vais a hacer de la hoja 1, luego os pondré alguna tarea, os colgaré alguna tarea para que hagáis con los campos calculados. Aunque si no recuerdo mal, el ejercicio 6 o el 7 te está pidiendo hacer cálculos, o la actividad 6 o 7 de tablas dinámicas te pide hacer cálculos de este tipo. O no, depende. Bueno. hoy ingreso al campus virtual, José, que no lo he hecho. ¿El qué? Que hoy me meto con el campus virtual que yo no he ingresado desde que mandaste. Vale. Que desde que hiciste Sí, te entiendo. pues es un chivato, pues ahí se has entrado o no. Sí, te refieres a esta, a donde está todo lo que voy colgando, ¿no? Ajá. Vale, pues me estaba refiriendo a estas actividades que hay aquí. Hay más, estas son las normales, me refiero a estas. Bueno, en cualquier caso, vamos a continuar. Vamos a ver una cosa muy sencillita, ¿de acuerdo? Voy a crear una nueva tabla dinámica en la que, o me la vais a crear vosotros, me vais a crear una tabla dinámica en la que me dé el total de ingresos desglosado por meses y por país. Por meses y por país. Pierdo el ojo. ¿Vale? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es insertar tabla dinámica en una hoja nueva, no me voy a cortar para no mezclarla con la anterior, y voy a decirle que quiero el total de ingresos, que es el cálculo que os he pedido, desglosado por meses y por país. ¿Vale? Bueno, como así queda un poco, voy a colocarlo al revés, primero por país y luego por meses, y así como tengo los 3 países, pues me sale razonablemente sencillo. ¿Vale?
Bueno, Yo le puse al país en columnas, José. No pasa nada, no es lo mismo, ¿no? no pasa nada porque fíjate lo que va a pasar. Es decir, me da lo mismo, voy a colocar mes primero, ¿vale? Imagínate que me pidieran solo Canadá. ¿Me explico? Solo Canadá. Sí. Vale, pues tendría que hacer esto, me da lo mismo si en filas o en columnas, venirme aquí, venirme a país y elegir, pues solo quiero Canadá, ¿de acuerdo? Y aquí, si veis, se produce un exceso de información, ¿lo veis? Enero, Canadá, febrero, Canadá, marzo, Canadá, y los números además hasta se duplican, porque claro, como solo hay un elemento, ¿de acuerdo? Bueno, pues para esto vamos a trabajar lo que vamos, ahora vamos a trabajar un poquito más lo que son los filtros. Fijaos, si yo lo que quiero es filtrar y no necesito que me aparezca el dato aquí, puedo llegar país y llevarlo a esta zona que nunca hemos trabajado. ¿De acuerdo? Que sería, en este caso, la de filtros. Y en este caso yo he filtrado por Canadá. Y entonces ya sé que los datos que me aparecen aquí son de Canadá. ¿Que quiero los datos de todos? Pues los de todos. ¿Que quiero los datos de Estados Unidos solamente? ¿O Estados Unidos y Francia juntos? Vale, pues Estados Unidos y Francia. El problema que tengo es que cuando elijo varios, él me planta aquí varios elementos y yo no tengo claro qué es cada cosa. Tendría que venir aquí a mirar a ver de qué países son, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando solo es uno sí que te lo pone, pero cuando son varios te pone varios elementos y ahí te deja un poco vendido. Pero bueno, esto sirve para todos esos ejercicios de tablas dinámicas que hacíamos al principio, hace 2 o 3 clases en la que yo os decía, sacarme el total de leche del mes de abril. Vale, pues leche y mes de abril la podríamos llevar a filtros porque solo lo utilizamos para filtrar, no utilizamos para hacer ningún cálculo. ¿De acuerdo? Esta es la manera más rudimentaria de hacer filtros, ¿vale? Yo podría llegar ahora y agregar producto. Y decir, mira, me vas a sacar de Estados Unidos el chip 1 desglosado por meses. ¿Lo veis? Y me sacaría para Estados Unidos el chip 1, lo que se vendió en enero, en abril, en julio y en octubre. ¿Cogéis un poco la idea de lo que es este recuadro de filtros? ¿Vale? Es simplemente en lugar de que haya, porque si yo ahora llevo producto a filas, país a filas, aquí se me acumula un exceso de información, ¿vale? Y yo para lo único que para lo que lo necesito, tanto producto como país, es para filtrar. Pues nada, me lo coloco en filtros. Y entonces me funciona todo bastante mejor. ¿Veis que aquí, ahora si quisiera elegir chip 1 y chip 2, no podría? ¿Por qué? Porque tengo deshabilitada esta opción, seleccionar varios elementos. Cuando yo la activo, yo ya aquí la selección puede ser múltiple. ¿De acuerdo? Esos son los filtros. Aplicaros el filtro de las ventas de Estados Unidos del chip 1. Las ventas de Estados Unidos del chip 1.
Decidme si lo tenéis. Sí. Lina, ¿lo has conseguido? Sí, sí, que no he puesto el producto, por eso no encontraba el chip número 1, ¿vale? Ahora voy a poner el producto en los campos. Vale. Bueno, esta es una forma de filtrar. Es muy rudimentaria, pero efectiva a fin de cuentas, porque cuando los filtros son muy sencillos, ¿vale? No nos interfieren en los datos y podemos trabajar de una manera muy cómoda. Repito, uno de los problemas que tenemos es que no sabemos exactamente, cuando filtramos varias cosas, no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Vale, voy a retirar producto y país y vamos a trabajar de otra forma, ¿de acuerdo? En lugar de trabajar por filtros como tal, que ya visteis que aquí también se podía trabajar, ¿eh? Pero aquí solo puedo filtrar de lo que me aparece. Yo aquí no podría decirle que quiero de Estados Unidos y del chip 1, porque no los tengo aquí. Tendría que incorporarlo a filas o a columnas y entonces filtrar. Bueno, pues como eso, recopilando datos, como esa manera de trabajar implicaría un montón de información de más en la tabla, lo que hacemos es que esos campos los podemos llevar a filtros. Pero además de filtros, podemos agregar algo muy interesante que es la segmentación de datos, ¿de acuerdo? La segmentación de datos, fijaos, voy a agregar la de país, ¿vale? Y luego agregamos la otra. La segmentación de datos es este panel flotante que me aparece aquí, en el que yo elijo qué país o países son los que con los que quiero trabajar. Y lo noto muy bien porque están en azul. Cuando yo hago clic sobre uno de ellos, me marca uno. Y si quiero seleccionar varios, pues lo hago con la tecla control. Y si quiero seleccionarlos todos, pues aquí hay un borrar filtro, que es lo que es. ¿De acuerdo? Esta, como elemento flotante que es, como con los gráficos y como otros elementos, se puede mover y llevar donde queramos. ¿De acuerdo? Se puede mover y llevar donde queramos. De hecho, la segmentación de datos como tal tiene su propia cinta, la cinta de opciones. Y aquí yo puedo, primero, ponerle el nombre que yo quiera, ¿de acuerdo? Independientemente que cambiemos, ¿veis? País. Y podría poner aquí sede, ¿no? Por ejemplo. Y me pondría sede. Sede de Canadá, Estados Unidos, Francia. Pero de todo esto que está muy bien, incluso cambiar los colores, puedo jugar con distintos aspectos y formatos, pero me interesa esta parte de aquí que es las columnas, porque yo le puedo pedir que me saque los países, ¿vale? Y le digo que como son 3 países, pues que me haga 3 columnas y así me ocupa muy poquito, ¿de acuerdo? Eso sería la sede. Canadá, Estados Unidos, Francia o las mezclas que fueran necesarias, o todas si pulso aquí. Esto es lo que es la segmentación de datos. Voy a agregar la siguiente, bueno, hacer vosotros la segmentación y luego agregamos entre todos la de producto, la de chip. Así que venga, agregar la segmentación de país.
¿Lo habéis conseguido? Sí. Sencillo, ¿no? Pues agrega... Para que sea horizontal, pues sí. No, yo tiro de estos tiradores. Yo juego con esto. Y si cojo el de la esquina, pues muevo ancho y alto. ¿Vale? Vale. Venga. Hay que agregar el otro contacto, perdón, el otro segmento, que sería analizar, insertar segmentación de datos, y agrego el de producto. Le doy a aceptar, le coloco aquí bien bonito y no toco mucho más. Y si quiero saber el chip 1 de Estados Unidos, pues me lo segmenta y me lo pone sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, mirad, tenéis que tener una cosa, se me ha olvidado antes, y si os fijáis, bueno, ahora cuando lo tengáis terminado, ¿lo tenéis terminado? Sí. Bueno. Si yo utilizo filtros, ¿lo veis ahí? Son compatibles, ¿vale? Si yo aquí aplico un filtro, Canadá, ¿veis que me aparece aquí un embudito? En la parte de la derecha me aparece un embudo, ¿vale? Cuidado que aunque quitemos de filtros, ese embudo permanece. Aunque quitáramos el segmento, para quitar un segmento simplemente coloco en el borde y pulso la tecla suprimir, ¿vale? Ese filtro permanece, ¿vale? Tener cuidado. Tener cuidado porque ese filtro permanece. ¿Vale? Y lo que os puede suceder es que no aparece nada, pero ahora mismo lo estamos haciendo sobre un país en concreto, ¿vale? Aunque no está en ningún sitio, y lo veo aquí. Lo veo aquí porque veo el embudito en campos de tabla dinámica. Entonces, tener esa precaución, ¿de acuerdo? Voy a hacer aparecer otra vez el segmento, borro filtros y ya me lo borra todo. Y de aquí, si utilizo segmentos, pues yo normalmente no utilizo filtros. Vale. Bueno, pues como veis no es nada complicado. Hay un tipo de segmento que es, podemos agregar un tipo de segmento que es escala de tiempo, pero como no tenemos ningún dato de tipo fecha, tenemos el mes, pero aquí el mes es el mes, solamente el mes, no tenemos fecha. Entonces no vamos a poder insertar ningún campo de tipo de escala de tiempo, pues no tenemos ninguna columna en la que pusiéramos la fecha. Por ahí podemos elegir meses, años, días, etcétera, tramos. Es decir, sabemos que las fechas tienen una peculiaridad especial, pues ahí con esa escala de tiempo lo podríamos hacer. Pero esto solo es visible de la versión 2013 en adelante. Las versiones anteriores no lo tienen. ¿Vale? Bueno, segmentos. ¿Para qué me sirve esto? La actividad 8 hay que hacerla con segmentos. La actividad 8 de los ejercicios que os he dado hay que hacerla con segmentos. ¿Vale? Bueno, dudas antes de seguir, que vamos hoy lanzados. ¿Alguna duda? Sí, bien lanzado, Jorge, Dime. lo que has dicho antes, que si, por ejemplo, quitabas un filtro del campo de filtros y te aparece el embudito en el sitio ese Sí. en la pantalla, o sea, te lo está filtrando, aunque no lo tengas activo. Aunque no lo veas, te lo está filtrando. Sí, eso es, ese es el problema. ¿Me explico? Tienes que tener cuidado porque aunque tú lo hayas eliminado, porque
intuitivamente tú llegas y dices, nada, ya no quiero más filtros, pum, y lo eliminas de filtros o eliminas el segmento, ¿vale? A él le da igual, el filtro sigue aplicado. ¿Vale? Si yo ahora... Si yo ahora, mira, con segmentos pasa lo mismo. Si yo ahora cojo el segmento y le borro, para borrarlo me coloco en el borde, me salen los tiradores y ahora pulso suprimir. Bien, si voy a la tabla dinámica, sigo filtrado por país, sigue saliendo solo Estados Unidos. Los datos que tengo aquí son de Estados Unidos, pero yo ya no lo veo. Y puede parecerme que tengo los datos de todas las sedes, y no es así. ¿Vale? Entonces tendría que volver otra vez a añadir un segmento, decirle que es el segmento de país y mira cómo aparece y aparece filtrado. Ahora ya no. Entonces, cuidado. A veces es interesante antes de borrar un segmento o borrar un filtro, aseguraos de que no tenemos nada filtrado, o a no ser que efectivamente queramos que permanezca, pues entonces perfecto, sin ningún problema. ¿Vale? Lina, ¿alguna duda? Pues... Todas. Perdona, José, pero estoy muy espesa, ¿eh? Yo me he perdido. ¿En qué punto? En Hola, soy José, vamos a dar un curso de Excel o... A ver, que se nota, ¿eh? Cuando no vas a clase. A ver, que no, que sí he hecho los segmentos. Lo que pasa es que a mí no me sale todos los meses. A mí me sale enero, abril, julio y octubre. Vale, pero eso es porque tienes... ¿y en país qué tienes? País, espérate. Dime qué segmentos tienes. País tengo Estados Unidos. Mira, vamos a mirarlo. Ah, vale. Vamos a mirarlo porque en los meses solo te va a salir lo que tú... Julio, ayúdanos. Mira a ver qué explicación le damos al problema. ¿Por qué solo sale enero, abril, julio y octubre? Puede ser por el país que tengas en el filtro países y por el producto que tengas en el filtro productos. Y porque, por ejemplo, en este caso, para el chip 1 de Estados Unidos, solo ha habido ventas en enero, en abril, en julio y en octubre. Por eso solo te salen esos 4 meses. Si te salieran todos los meses, te saldrían a 0. ¿Vale? Entonces no te tiene que sorprender que te falten datos en cuanto a meses. Pasaría siempre. Si hay un mes en el que no se ha vendido ese producto en ese país, pues no saldrá. Vale, mira, ahora he puesto el producto aquí, ¿vale? ¿Qué producto lo he quitado? Voy a ponerlo en columnas, mejor. Vale. Pues me sale lo mismo. A ver, mira, ahora le pongo Canadá, me sale... Ah, vale, entonces va variando, vale. Vale. Pero a ti, ¿por qué te sale todos los meses? Eso es lo que yo no entiendo. No, a mí no me salen todos los meses. Estados Unidos, Pues chip estaba 1. viendo la tabla. Me sale lo mismo que a ti. Perdona, estoy muy espesa de día. No. Mira, cierro tu pantalla, tú tienes bien, lo que has hecho lo tienes bien. Es más un tema de comprensión. ¿Vale? De comprender qué es lo que ha pasado, qué es lo que has hecho. Ups, ¿dónde está ahora mi Excel? ¿Vale? ¿Ves? A mí, si yo elijo Estados Unidos y chip 1, que era lo mismo que tú tenías, me sale enero, abril, julio y octubre, lo mismo que a ti. Si borro el filtro de producto, ya me salen todos. Si borro el filtro de país, pues me sale todo con distintos datos. ¿Vale? Vale, es que no he borrado los filtros, vale, por eso es que no me sale. Lo que te comentaba antes, tienes que procurar que aquí no haya filtros, no haya embudos. Porque si en esta zona hay embudos, mal asunto. Pero bueno, si tienes el segmento creado, en el momento que toques aquí,
desaparecen. Es decir, si tú tienes uno, verás que aquí empieza a aparecer el embudo, en producto, que es donde le he puesto el filtro, el segmento. Si yo le elimino, me lo elimina, me muestra todos aquí y también me quita el embudo de aquí, ¿vale? Vale, de acuerdo. ¿Vale? Bueno. Mirad, me vais a hacer una tabla dinámica, ¿vale? Porque estamos con tablas dinámicas, entonces no tiene más sentido. Me vais a hacer una tabla dinámica nueva. A ver cómo andamos de tiempo. Vale. Hacerme una tabla dinámica nueva de estos datos. Vale. En el que me hagáis las ventas desglosadas por país y los segmentos que me incorporéis sean el de mes y el de producto. ¿Vale? Total de... vamos a cambiar. Total de presupuesto por país y me creéis el segmento de mes y producto. Total de presupuesto por país y segmentáis por mes y producto. Segmentamos por producto y qué más. ¿Cómo? Segmentamos por producto y mes. ¿Y qué otra? Y mes. Eso es. Ok. ¿Vale? Vale. ¿Habéis tenido algún problema? Nada, ¿no? Tabla dinámica en una nueva hoja en el que le digo que me sume el presupuesto, me lo desglose por país, no, perdón, era por país y ahora creo los segmentos de producto y mes, los dos a la vez. Los coloco bien bonitos. Ponemos aquí el producto. Ponemos aquí los meses. Diciembre. Perfecto. Todo bien colocadito y sin ningún problema. ¿Vale? Lina, ¿lo tienes?
Vale, no te preocupes. Bueno, esta sería la tabla dinámica 3. En principio los segmentos es importante. Por cierto, en las versiones de 2007-2010 ya decíamos, en 2007 los segmentos no existen, En versiones de Excel 2010 empiezan a aparecer los segmentos, en 2013 empiezan a aparecer los segmentos como tal, es decir, empiezan a aparecer los segmentos con línea de tiempo, ¿vale? Con escala de tiempo. Y en el 2013 y posteriores también empiezan, si nos vamos a la hoja 1, también podemos... Vamos a borrar este filtro que hay aquí. Vale. También podemos crear segmentos aquí. En la herramienta de tabla vemos el elemento insertar segmentación de datos. Puedo agregar país, puedo agregar mes, es decir, exactamente igual que hemos hecho antes. Los tenemos aquí y los podemos utilizar exactamente igual que en las tablas dinámicas. Esto hasta la versión 2013 no es operativo. Es decir, en las tablas no se podía hacer. Ahora ya sí se puede hacer. Y la forma de trabajar es idéntica a cómo trabaja en las tablas dinámicas. ¿Vale? ¿Ves? Acabamos de seleccionar agosto, nos sale todo, voy a seleccionar Canadá, solo me sale Canadá, es una forma muy cómoda de filtrar, ¿de acuerdo? Otro elemento más por lo que decidirnos por las tablas en caso de que las necesitemos. Es decir, que se puede poner segmentos a la tabla dinámica, se puede poner segmentos a la tabla, a la lista. Así que venga, Julio, en lo que termina, no sé si ha terminado Lina, si ha terminado, pues ponerle segmentos de datos a la tabla. Sí, ya terminé. Vale, pues vamos a agregar 3 segmentos de datos a la tabla, que es el de mes, producto y país, que son los 3 que podemos utilizar. Venga. A la tabla, donde tenemos los datos, ya no la tabla dinámica, sino donde tenemos los datos, le agregamos esos segmentos de los que estoy hablando. Vale, ya está. ¿Ya está? Perfecto. Bueno, como veis, los segmentos están muy enfocados a lo que es el perfil de usuario, para que el usuario pueda trabajar tanto en tablas dinámicas como en tablas normales de una manera muy cómoda y podamos filtrar de una manera rápida. Y además que en todo momento sé que yo ahora, por ejemplo, estoy visualizando las ventas del chip 1 en abril, porque me aparece perfectamente visible y marcado. Cuando aplico filtros por el método tradicional o por el campo filtros, vemos que esto a veces se complica y no sé exactamente qué estoy filtrando. Con los segmentos se ve fenomenal, porque en todo momento veo qué es lo que tengo filtrado y qué es lo que no. ¿Vale? Bueno. Poco más. Me falta solo utilizar. Nos queda una clase de tablas dinámicas. Bueno, una clase y todas las que hagan falta para aclarar conceptos, pero digo de conocimientos nuevos y de elementos nuevos. La siguiente parte que vamos a trabajar es cómo utilizar los datos de la tabla dinámica fuera de la tabla dinámica. ¿De acuerdo? Es decir, algo parecido a lo que hemos hecho en nuestra primera tabla dinámica, que hemos trabajado aquí afuera con los datos, pues vamos a ver cómo utilizar esos datos fuera de la tabla dinámica. ¿Vale? ¿No nos va a dar tiempo? Sí, nos da tiempo.
Vamos a hacer una, si queréis, os paso, ¿cómo se llama? Maquillaje, ordenar. ¿Dónde está maquillaje, ordenar? Aquí, vale. O el de tiendas TD. Os voy a pasar tiendas TD, que seguro que le tendréis. Vamos a coger un libro nuevo e importamos los datos, ¿de acuerdo? Y os pido un par... Este ya lo cerramos, ¿no, José? Este le podéis guardar y cerrar, sí. Lo guardamos ya, ¿no? Sí, con ese hemos terminado. Cogemos un libro en blanco e importáis tablas dinámicas. Tiendas TD, perdón. Hacéis una importación de tiendas TD. Así que datos, desde texto. Tiendas TD. Y siguiente. Punto y coma, quitamos tabulación, siguiente, finalizar. Mira, en este caso lo voy a importar ya. A ver si bueno, es que me lo hace muy raro aquí. No. Aceptar. Lo convierto en tabla. Y además le digo que se llama lista de datos. Vale. Tiene que haber elegido la otra. Bueno, agregar los segmentos, todos los segmentos que podáis, para poder filtrar con comodidad. Y mirad, lo que sucede es que yo lo he importado en B3, pero si la importación, en lugar de hacerla en B3, la hago, por ejemplo, un poquito más abajo, es decir, dejo huecos aquí, los segmentos los puedo colocar aquí arriba, ¿vale? Y aunque flotan y demás, pero me viene muy bien si movilizara paneles o cualquier cosa, pues mezclándolo todo podría tener un panel de trabajo bastante cómodo en la parte superior. Entonces necesito que agreguéis el segmento de año, el de mes, el de tienda, el de grupo y el de producto, que son los 5 segmentos a priori que me pueden interesar para trabajar. Así que, venga. Agregármelo en la propia tabla, sin generar tabla dinámica, en la propia tabla.
Año, mes, tienda, grupo y producto, todos. Yo estoy poniendo todos. Ah, bueno. Vale. ¿Vale? Bueno, como veis, no es muy complicado, ¿no? Jugar un poquito... Pues no sé si a Julio o a ti les salga, pero a mí me sale que yo lo tengo que poner todos de una y me sale y yo los pongo todos de golpe, ¿eh? Vale, los puedes poner todos de golpe, no hay ningún problema. Y me sale ya. O sea, me quita el tiempo así. Sí, que te ahorra un montón de tiempo. Que todo esto que estoy haciendo yo de colocar las cosas, columnas, filas, él te lo hace, te adelanta todo el trabajo que él considera. Vale, pues básicamente esto sería un poco el... ¿Vale? Esto sería un poco la forma de... Voy a darle un poquito más, ahí, vale, 3 columnas está bien. Vale, perfecto. Bueno, mirad, y ya con esto terminamos que son... Mirad, si yo me voy a archivo, veis mi pantalla me imagino, entonces si yo me voy a archivo y le doy a imprimir, lo que me sale es una vista previa de la impresión. No sé qué ha pasado, ¿veis? Y me salen los segmentos. ¿Veis? Aquí, según lo tengo ahora mismo, me imprimiría los segmentos. Y yo, en este caso, podría decidir si quiero o no quiero que me imprima los segmentos. ¿Cómo lo hago? Pues en el segmento en cuestión, voy a ir a, por ejemplo, el de año, veis que tengo la posibilidad, debajo del título, tengo la configuración del segmento de datos. Y aquí, a ver, no me quiero... Título año... Perdonad. ¿Dónde lo tengo? No. Aquí, tamaño y propiedades. ¿Vale? Aquí. Vale, mirad. Perdona. Estaba... Cada versión me lleva a un sitio distinto. Bueno, mirad. Lo que os decía. Sale si yo hago la presentación preliminar, le doy a imprimir, me salen los campos, me salen los segmentos. Y yo a veces me puede venir bien que salgan los segmentos para tener claro que estoy imprimiendo, pero otras veces no. Entonces la manera que tengo de hacerlo es, sobre el segmento en cuestión, nos vamos a las propiedades de ese segmento, que era lo que yo estaba buscando ahí, y en las propiedades, fijáis que me dice imprimir el objeto y también bloqueado. A mí en este caso lo que me interesa es de que el año no salga impreso, ¿de acuerdo? Pues si el año no sale impreso, le quito la marca de imprimir y ahora cuando vaya a archivo, imprimir, lo que va a pasar es que año no debe aparecerme, ¿lo veis? Año no aparece. Esto que acabo de hacer ahora mismo con el año, lo tendría que repetir con el mes, ¿de acuerdo? Que tendría que ser propiedades, es decir, tamaño y propiedades, y en las propiedades quitar imprimir objeto. Y así con todos los campos. Ahora ya, si lo hemos hecho bien, cuando hagamos la vista previa, ni año ni mes debe salirme. Efectivamente, ni año ni mes me sale. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente era un poco con lo que quería terminar la parte de segmentos. Estos segmentos hemos dicho que funcionan, que son idénticos para tablas y para tablas dinámicas, así que cualquiera de ellos me vale. ¿De acuerdo?
Ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna cosa antes de cerrar? De acuerdo. No, ya me quedó más claro ya todo. Vale, muy bien, Lina. No me he olvidado de ti, Julio, y de tu logística. Sigo trabajando en ello, ¿eh? Ah, vale. No me he olvidado. No quería ser brasas. Sigo con ello, no te preocupes. José, una cosa, el jueves tenemos ya la clase presencial como nos dijiste la semana anterior, ¿o todavía? Que va, no, imposible. No podemos hacer nada hasta que no pasemos a fase 1. Estamos en fase 0 en Madrid. Entonces, Sí, sí. no Y la podemos... semana que viene también creo que va a seguir en cero, ¿eh? Uf, no lo sé, Dios mío. No lo sé, Lina. No lo sé. Sinceramente. Ya. Porque es que hay cosas que... Hay información ya tan tóxica, tan manipulada, tan tal, que es que ya casi intento que me la filtre alguien. Porque es que es un bombardeo constante de información. Unos dicen una cosa, otros otra. Unos se pelean por una cosa, otros por otra. Y es que es un poco desesperante. Pero bueno, es lo que tenemos. En principio, el jueves imposibilísimo. ¿Vale? Porque ni hay circulación, es decir, que podríais decir que venís a dar un paseo y meteros en clase, pero no tiene sentido. ¿Me explico? No, tampoco va a venir nadie a clase, pero es por cumplir las normas y ser un poco también coherentes y si nos han dicho que tengamos un poquito de cuidado, pues debemos tenerlo. Y entonces, si os pedimos que vengáis a clase, pues estamos un poco haciendo las cosas al revés. ¿Me explico? Entonces, de momento, seguiremos en esta línea. ¿De acuerdo? Es lo que comentaba antes. Nos queda una clase de tablas dinámicas donde os voy a proponer ya varios ejemplos, varios casos prácticos. A ver si me da tiempo y puedo preparar uno de logística. Y ya nos meteríamos con fórmulas complejas y fórmulas avanzadas. ¿De acuerdo? Lo de tablas dinámicas ha resultado muy complejo. Vale. A mí me Si le ha coges parecido el ya, ¿no? muy intuitivo. Es más intuitivo, ¿verdad? Sabiendo el cálculo que hay que hacer en valores, lo demás es todo muy intuitivo. Sí, ¿no? Lo haces, yo ya he hecho 4 ejercicios de los de la plataforma, voy a intentar hacer para el jueves otros 3 o 4 y es que haciendo eso lo manejas más o menos. Vale, perfecto. ¿Y a ti, Lina, te resulta complejo? Al principio sí, por más que nada porque estaba perdida, pero es que una vez que tú ya coges y sabes las herramientas cómo van, esto te facilita la vida muchísimo, como tienes una base de datos gigante. Vale, bueno, me alegro. Pues sí. Me alegro que la percepción... Voy a hacer los ejercicios porque ahí no sé, en el campus virtual tienes muchos ejercicios de tablas dinámicas, ¿no, José? Pues hay unos cuantos. Me parece que en el primer lote me parece que hay unos 20, 25 tablas dinámicas que hacer y en el segundo hay unas 8 o 10 tablas dinámicas, pero en el segundo lote. Y luego también hay alguna tabla dinámica muy concreta, muy especial, que es demostrar valores como los cálculos. ¿Vale? Os colgaré alguno de cálculos de lo que hemos hecho hoy. Al final si esto al final es la práctica y es lo que dice Julio, al final cuando te pones a hacerlas llega un momento que ya las haces no como churros, pero casi casi. Es decir, ya hacer una tabla dinámica básica en la que yo os dé unos datos y os diga sacarme el total o el promedio de unidades detallado por tienda, pues como que vale, pues si el dato está ahí es sencillo. Ahora, si el dato no está ahí y os pido yo qué sé, pues el porcentaje que suponen los ingresos sobre el total, pues ahí ya lo tenemos que complicar un poco más, pero poco más, no es muy intuitivo. Bueno chicos, pues lo dicho, me alegro que la percepción al menos sea positiva de las tablas dinámicas porque sí es una herramienta que si a nivel laboral estáis pensando aplicar Excel es fundamental trabajarlas, igual que las macros, no se nos pueden olvidar las macros. A ver si os puedo colocar algún ejercicio por ahí de clavo de macros para que no se nos olviden. Pues nada, nos vemos en principio el jueves. A mí ya se me olvidó, creo. ¿El qué? ¿Las macros?
Vale, pues intentaré preparar un ejercicio de macros. No os preocupéis, no es que tengamos todo el tiempo del mundo, pero bueno, en principio creo que tenemos capacidad para terminar en lo que sería este mes de mayo. Vamos a andar justos, pero bueno, si no, en principio no vamos a llegar a julio ni agosto. Dime, Julio. Nos vemos. Que no, que me tengo que ir. Vale, venga, perfecto, sí, llevas razón. Nos vemos el jueves, chicos. Gracias, un saludo. Venga, José, cuídate. Muchas gracias. Hasta luego.